Pensamiento contable latinoamericano, entre colonialismo intelectual y ciencia propia, por Rafael Franco Ruiz. A manera de introducción, me gustaría tocar 3 puntos sustanciales. El primero siendo que a partir del reconocimiento del producto de América Latina, se debe avanzar en el desarrollo de nuevos escenarios para la contabilidad, estos alternativos al saber oficial derivado de la colonización. El segundo es mediante la crítica a la teoría y técnica contable, se consigue la interpretación y comprensión de la evolución histórica del proceso contable y cómo éste se concibe en América Latina. En el proceso crítico se estudiaron desde las carencias históricas que se tuvo de la contabilidad hasta la dimensión, interacción y prácticas. Tercero y último, el proceso contable lleva a la redefinición de la contabilidad como una representación de la sociedad, definido esto por unas bases y perspectivas que en conjunto construyen un marco conceptual, en el que se centra no en las finanzas, sino en la sociedad. Es entonces cuando se abre un escenario extenso para entender que son en vano los esfuerzos sociales individuales y lo que necesitamos es actuar en comunidad. Con respecto al primer título que se nos presenta, Un camino histórico hermenéutico, la problemática que aborda este escrito es la poca identificación de las cualidades de la contabilidad en Latinoamérica y su evolución. Por esto es que es necesaria una ubicación histórica como para finiquitar la problemática de manera que se ahonden los pensamientos filosóficos y epistemológicos para tener como una correcta contextualización. Entonces, el objetivo de este trabajo es divulgar el origen y los efectos de la contabilidad misma y sus actores. Existe un pensamiento contable latinoamericano. Teniendo en cuenta que América Latina proviene de un proceso de colonización, la cultura que se implantó en 1492 con la llegada de las expediciones españolas inculcó en sí misma un orden social diferente a la estructura compleja y original de la población indígena que ya habitaba allí. Por lo tanto, el pensamiento latinoamericano no existe por sí mismo después de la colonización, sino que el pensamiento de la misma colonización es el que predomina sobre los pensamientos y conceptos indígenas por la falta de soporte escrito con el que no contaban diferentes civilizaciones. Aunque por su parte existieron algunos sistemas numéricos, estos no preexistieron por mucho tiempo. Es de reconocer que los aztecas, por su parte, tenían un sistema tributario y con cálculos para el sostenimiento del pueblo, y este sistema tenía su propia simbolización para diferentes cifras y operaciones matemáticas. Por otra parte, los incas, si bien no acudían al simbolismo escrito, tenían el sistema del quipus, que consistía en cuerdas con múltiples nudos y colores. Cada posición de la cuerda o nudo y su color tenían toda una denotación, la cual ahora es compleja de entender. De igual manera, para las operaciones matemáticas utilizaban la yupana, también conocida como abaco inca, ya que esta al ser funcional para diferentes cálculos matemáticos, desde la suma, resta hasta la potenciación, poco a poco se reconoce su valor. Es en el caso colombiano que tenemos el conjunto de tribus que hace parte de la chipcha, pues estas son 9 tribus que fundamentaron mucho su comercio en la sal, y cada tribu era especialista en algún tipo de producto, lo que daba lugar al trueque o intercambios entre ellas, y este poco a poco se fue incrementando y fortaleciendo más hasta tener unidades de medida especiales para dicho intercambio. Por lo tanto, el pensamiento contable latinoamericano se puede decir que existió por medio de diferentes formas de llevar la contabilidad, de diferentes grupos indígenas en la época, pero este no tuvo cabida a la evolución post-colonización. Prosiguiendo, vamos a hablar sobre las colonizaciones contables de América Latina, teniendo en cuenta nuestro primer colonizador fue España y seguido por Portugal. En este proceso de colonización podemos evidenciar que se sustituyó la lengua, la religión y también hubieron diferentes elementos de la cultura que se cambiaron. Tuvimos diferentes intercambios de enfermedades y cambios en la economía porque se trajeron diferentes especies agropecuarias, pero principalmente se sustituyó la contabilidad por la italiana, ya que esta era la que predominaba en las naciones conquistadoras. A través de la historia tenemos 3 colonizaciones. Hablando de la primera, tenemos en cuenta que se impusieron diferentes costumbres mercantiles y prácticas contables italianas. España principalmente estuvo abierta a los pensamientos y conocimientos generados en Europa, como por ejemplo la imposición de funcionarios encargados de las rentas públicas, la obligación de rendir cuentas anuales y ordenanzas reales para establecer la forma de rendición de cuentas.
El sistema contable italiano se reconoce y se desarrolla básicamente por 3 sistemas, que son el data y recibo, cargo y data y cargo y destaco, más conocido como la partida doble. El método de cargo y data fue el más importante y se incorporó en 4 pasos, donde son que se verifican los soportes de los movimientos, también se verifican las cifras que de ellos se derivan, se reciben los reintegros si estos existen y finalmente se expide el finiquito sobre la cuenta. Prosiguiendo con la segunda colonización, se tiene origen en la estructura de los mercados profesionales en un grupo de firmas multinacionales, donde se requiere estandarizar los procesos contables a nivel global y se implementa la obligación legal. En 1917 se comienzan a construir normas con la misión de Uniform Accounting. Esta etapa se denomina la general aceptación y desarrollo de un modelo contable instrumental, y se estableció un modelo conceptual lógico de 10 postulados, 5 objetivos y 32 principios. Este proceso mezcla como medios la educación, la regulación y el monopolio de mercado, donde podemos afirmar que la segunda colonización se orientó a la uniformización instrumental en las prácticas contables para facilitar la concentración de los mercados a nivel internacional. Y para finalizar con la tercera colonización, esta se desarrolla mediante la segunda aplicación de la teoría del régimen internacional en contabilidad y se conforma por organismos internacionales como el IASC e IFAC. También contaba con el apoyo del FMI, el BM y el proceso de privatización y desprofesionalización de la regulación contable, extendiéndose a asuntos como la auditoría, la contabilidad estatal, la calidad de servicios profesionales, etc. Esta nueva regulación no emite estándares, por el contrario, nos proporciona alternativas de reconocimiento de los hechos y refiere a la información financiera y constituyen un menú para preparar los informes al gusto de los usuarios, y se determina que esta regulación debe ser adoptada por las naciones, más bien una decisión global. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre las resistencias, escuelas autónomas de pensamiento. En este capítulo vemos cómo las colonizaciones contables han sido aceptadas en América Latina y apalancadas por diversos organismos, tales como lo sería el Banco Interamericano de Desarrollo y la Asociación Interamericana de Contabilidad, las cuales a su vez estaban vinculadas a lo que conocemos como la IFAC. Ahora bien, por su parte, se busca que América Latina trabaje en la construcción de una propia identidad a través de mejores trabajos investigativos, y así la contabilidad se deje de ver como un artefacto regulativo y se empiece a notar como lo sería una disciplina. Comenzando así por la teoría neopatrimonialista, la cual es una construcción teórica que desarrolla los conceptos de la escuela italiana patrimonialista, insistiendo en que la gran problemática se resolvería construyendo una definición de contabilidad, por lo que así optó por una contabilidad como ciencia, la cual buscaría resolver problemas superando los niveles instrumentales y la simple presentación. Ahora bien, este trabajo también es continuado en América Latina con la fundación de la escuela neopatrimonialista, llevando la clásica teoría a niveles más avanzados en el campo social, esto por el que conocemos como Antonio López, el cual dedicó su vida a fundamentar las bases epistemológicas de una teoría general del conocimiento contable dentro de unas perspectivas éticas. Y es por tal razón que se aborda el estudio de las causas y su relación con el objetivo y su finalidad en un entorno ontológico donde sería objetiva y subjetiva y una epistemología objetiva. Y es, en resumidas cuentas, que esta teoría se da cuando las necesidades patrimoniales son satisfechas, las finalidades se cumplen y la eficacia se realiza, y se genera superación o desarrollo social, dado que lo patrimonial y lo social constituyen un universo formado por sistemas de funciones estructurados en sus componentes, con un mismo objetivo que sería obtener eficacia. Pretensiones de una teoría general de la contabilidad. Una segunda experiencia que, a diferencia de la escuela anterior, parte del modelo anglosajón,
en donde por medio de la crítica hacia otros autores busca que la contabilidad vaya más allá de las definiciones que la reducen, a lo que entra también a dar su propia definición, siendo así que la contabilidad es una ciencia factual, cultural y aplicada, que se ocupa de explicar y normar las tareas de descripción, principalmente cuantitativas, de la existencia y circulación de objetos. Esto también con el objetivo del cumplimiento de metas organizacionales a través de sistemas basados en un conjunto de supuestos básicos. Y es por tal razón que esta definición incorpora elementos cruciales como la eliminación de reduccionismos que la limitaban al campo financiero o que simplemente se aplicaban exclusivamente a las empresas, ampliando así el horizonte del ente contable, al tiempo que también superamos lo que sería el pasado, estableciendo conexiones con el futuro al considerar las metas de los entes. Ahora bien, cuando surgió la escuela crítico-interpretativa aparecen tres nuevas perspectivas, las cuales serían el pensamiento crítico, el interpretacionismo y las relaciones contabilidad-poder, con origen en comienzos de 1980, pero que en Colombia desde la década de los 70 existe una amplia producción de este tema, puesto que el autor ya Araujo avanzaría con su producción crítica, pero que no sería publicado aquí en Colombia simplemente por los ideales que se seguían en esas épocas, pero que si se hubieran hecho hubiéramos avanzado más en todo lo que sería la contabilidad. Tales aspectos y libros como el elemento para una investigación en contabilidad y la nueva contabilidad en los años 1978 y 1979, los cuales hubieran aportado mucho a temas contables. Bueno, ya para ir finalizando, la contabilidad integral y la concesión contamétrica se da a través del texto de 1989 titulado Contabilidad Integral, el cual es el más importante e influyente en el pensamiento contable colombiano, siendo este capaz de abarcar toda aquella información necesaria, tal como una síntesis de preocupaciones construidas en la tradición de un trabajo académico, además de también un análisis crítico hermenéutico de la investigación contable, a su vez también clasificando una temática y metodológica pertinente para abordar luego el problema de la normalización contable en sus dos escuelas fundamentales, las cuales pues ya hemos mencionado, estableciendo también así la existencia de un divorcio entre la teoría y la regulación, con mayor énfasis en el enfoque anglosajón que en el enfoque latino. Y es por tal razón que la contabilidad integral determina la medición como un problema ontológico, es objetiva y relacionada con la realidad material, en tanto la valoración es medida por la realidad social. A forma de conclusión y de aporte personal, que la consolidación de una escuela latinoamericana se ha evidenciado durante todo este trabajo, permitiendo identificar escuelas de pensamiento contable, las cuales en su ruptura del saber tradicional buscan incorporar nuevos conceptos y métodos del proceso de construcción de una ciencia contable de naturaleza social, como ya lo habíamos mencionado, en las cuales estas tres que logramos compartirles tienen un factor en común, y es que buscan una teoría general de la contabilidad, a partir de la cual se construyan sistemas y modelos especiales de acuerdo a los requerimientos sociales de información, análisis y explicación y predicción, aportando también que se le debería tener más en cuenta a Colombia, pues este ha sido un gran precursor en este tema.